Hoy tenemos una palabra que no podía ser de otra manera, por las fechas que estamos, 22 de diciembre, tenemos el 25 de diciembre cerca, el día donde tradicionalmente se celebra la Navidad, y el tema de hoy se llama Verdades y Mentiras de la Navidad del siglo XXI. Y tenemos que saber qué significa eso de la Navidad, porque al fin y al cabo es lo que estamos celebrando. Si viniese un extraterrestre y bajase ahora en la Tierra y viese la Navidad, llegaría a su conclusión que la Navidad es un tiempo en que los terrícolas se dedican a gastarse el dinero que tienen y el que no tienen, a festejar la venida de un gordo vestido de rojo y a darse regalos los unos a los otros, tener buenas comidas y unas buenas borracheras. Eso es lo que entendería un extraterrestre si existiera y viniese aquí a la Tierra. La Navidad, además, es celebrada en muchos países que no tienen tradición cristiana, por ejemplo, Japón, China y otros países, los cuales celebran la Navidad con su Papá Noel, con sus bolas, sus luces y su arbolito. Así que hay todo un componente de la Navidad alejado del cristianismo y alejado de Cristo. Hasta tal punto que en un periódico pusieron una tira cómica en la cual se veía un pesebre con José y María apartados en una esquina y habían puesto un Papá Noel en la cuna. Así que para muchos la Navidad es todo eso. Curiosamente, la Navidad es un tiempo en el que, aunque la gente predica paz, amor y buena voluntad, el número de suicidios es tremendo. Hemos tenido la noticia desgraciada que una mujer aquí en Getafe, aquí en Madrid, España, por los que nos escuchan de otros lugares, se tiró a las vías hace 2 días. Como yo trabajo en urgencias, la estuve atendiendo y dio la casualidad que también entraron otras personas que se habían intentado suicidar tomando pastillas y demás. Así que es una época en la que también hay gente que se deprime porque se da cuenta lo sola, sin propósito que tiene la vida y lo más que van todos sus asuntos. Así que nos teníamos que plantear, ¿qué es eso de la Navidad a los ojos de Dios y su palabra? Y si los cristianos, como tales, aquellos que seguimos a Jesús y su palabra, tenemos que celebrar esta Navidad o tenemos que celebrar otra Navidad. Entonces hay varias cuestiones legítimas que nos tenemos que hacer acerca de lo que estamos viviendo. Y el problema que tenemos muchos creyentes con la Navidad actual es que es una excusa para poder emborracharse, dar regalos y estar la familia junta. No, ¿cómo vamos a tener un problema en que se reúnan las familias? Eso es algo que agrada a Dios, que incluso personas que durante el año están enfrentadas, pues compartan un tiempo y se perdonen. De eso no tenemos ningún problema. Comer y beber cuando hay una fiesta tampoco tenemos ninguno. Pero hay varias cosas que no nos gustan de la Navidad, tal cual la entiende la sociedad que estamos viviendo. La primera es que esta Navidad, en vez de ser una paganización de algo cristiano, es una cristianización de algo pagano, que no es lo mismo. No es lo mismo que algo que celebremos los cristianos, que la gente que no es cristiana lo paganice a su manera y lo saque de su forma, que algo que era pagano en su origen, de repente se le echase una serie de gotas cristianas para intentar hacerlo mejor. Es lo que históricamente sabemos que es cierto. Es decir, en el siglo IV, cuando el Imperio Romano se hizo por decreto cristiano, había una fiesta que se celebraba el 25 de diciembre, que eran las Saturnales. Las Saturnales era una fiesta de excesos, orgías, regalos y comilonas. Justamente cercano al 25 de diciembre estaba el 21. El 21 de diciembre es el solsticio de invierno, es decir, el día más corto de todo el año. Y que todas las culturas de todo el mundo que tienen su origen en el paganismo solar,
de adoración al sol, la luna y demás, pues el 21 de diciembre, un día muy importante, porque se celebraba ese día más corto de todo el año. Entonces nosotros, los creyentes, tenemos un problema con el origen pagano de esta Navidad que celebramos en el siglo XXI. Por supuesto, hay otra una serie de símbolos que no están en la Biblia. El arbolito con las bolas no sale en la Biblia por ningún lado. En culturas babilónicas, como en cultura de los celtas y de los antiguos germanos, sí había tradiciones en las cuales en el solsticio de invierno pues le ponían los arbolitos con lucecitas, con bolas y cosas por el estilo. Y la última cosa que verdaderamente a los creyentes nos produce un rechazo a la Navidad tal cual se está celebrando ahora en el siglo XXI, es que Jesús no nació el 25 de diciembre. ¿Cómo lo sabemos? La Biblia nos da mucha información. Una de las cosas que habla la Biblia es que los pastores estaban a la intemperie cuidando las ovejas. Y en Israel, en Palestina, tiene un clima mediterráneo donde el otoño empieza en septiembre, octubre, o en septiembre ya final de verano, en octubre empieza, y la trashumancia de las ovejas eran hasta el 15 de octubre. Es decir, que eso es algún dato histórico, que allí en Israel, fuera del 15 de octubre, no iban por las ovejas a ningún lado porque hacía un frío que las ovejas les dañaba y a los pastores tampoco les gustaba. Es decir, que sabemos que antes del 15 de octubre seguro que Jesús nació, porque la Biblia habla claramente de que los pastores estaban en el campo, recibieron una visión de un ángel y fueron a adorar ese niño que les había dicho. Luego tenemos más datos para saber en qué fecha nació Jesús. Una muy importante es que Jesús se llevaba 6 meses con Juan el Bautista. Y dice la Escritura que Juan el Bautista fue concebido en junio, porque la noticia de que su mujer había concebido y estaba embarazada la recibió su padre Zacarías, que era el tío carnal de Jesús, cuando estaban ministrando en el templo. Él, como todo sacerdote, tenía un orden que está en la Escritura, en el libro de Crónicas, era de la familia de Abdías, y esta familia, en el calendario en el cual ministraban en el templo, era precisamente en junio. O sea que como fue concebido en junio, sabemos que con 9 meses de embarazo, pues nos ponemos febrero-marzo, cuando nació Juan el Bautista. Si Juan el Bautista nació en febrero-marzo, sumamos 6 meses, que era la diferencia con el nacimiento de Jesús, sabemos que bíblicamente fue a mediados, finales de septiembre, cuando nació Jesús. Esta fecha es muy importante, y eso más adelante hablaremos qué significa el día de Yom Kippur, el día de la expiación, que está en la Biblia, el día más sacrosanto de todo el calendario hebreo, el día en el cual se celebraba la redención de Dios y que se ayunaba en ese día para proclamar que Dios era el Redentor. Si Jesús nació el día de Yom Kippur, verdaderamente ahí se nos estaba dando una clave de a qué había venido Jesús. Entonces, los cristianos, cuando vemos todo eso, nos produce cierto rechazo. La otra pregunta es, ¿qué problema tenemos con ello? ¿Verdaderamente un cristiano tiene que ir a una celebración familiar? ¿Verdaderamente un cristiano puede o no puede poner un árbol? ¿Puede o no puede poner un Belén? ¿Puede o no puede celebrar una fiesta? La pregunta es que la Biblia ahí no nos dice ni que sí ni que no. Es decir, hay gente que piensa que no hay que hacerlo, pero hay otros que piensan que es una oportunidad. Es decir, el Evangelio es anunciar una buena nueva, que ha nacido el Salvador. Así que qué mejor oportunidad de poder anunciar el Evangelio y el verdadero sentido de la Navidad que en una reunión familiar. Así que hay creyentes que consideran que esto, que podía ser una desventaja y que nos podía generar un rechazo, es una oportunidad para poder dar el verdadero mensaje del Evangelio. Así que vamos a estudiar qué significa el Evangelio, cuál es el mensaje que tenemos que dar. Porque el mensaje no es que haya nacido un niño, porque niños nacen todos los días muchos, pero ese que nació fue alguien especial. La palabra Navidad significa nacimiento, es decir, que cuando estamos celebrando la Navidad estamos celebrando el nacimiento de alguien. Y vamos a ir a la palabra,
el libro de Isaías, versículo 9-6, donde se nos profetiza como cerca de 800 años antes la venida de Jesús. Dice en el versículo 6 del capítulo 9, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarán su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es decir, que aquí alguien iba a nacer con una autoridad de parte de Dios, que iba a hacer cosas admirables, es decir, que nos iban a romper los esquemas, que iba a traer el consejo de Dios acerca de todas las cosas, que iba a ser llamado Dios fuerte porque era el mismo Dios en su poder y en su fortaleza, metiéndose en el cuerpo y limitándose en un ser humano. Esa es la grandeza de la encarnación. El gran cuestión del cristianismo es quién era Jesús. Porque si tú dices que Jesús era un maestro, maestros ha habido en este mundo a patadas. Un profeta, en la Biblia había muchos profetas, Isaías mismo era un profeta, pero si Jesús era Dios encarnado en un ser humano, verdaderamente el mensaje y la obra de Jesús tiene una trascendencia grandísima. Religiones, sectas que creen que Jesús es un maestro o un profeta, las hay, los mismos musulmanes lo creen. Los testigos de Jehová creen que Jesús era un profeta, una especie de Dios menor, cosas por el estilo. Pero el Dios Todopoderoso encarnándose, el Creador, en un ser humano, eso sí que es algo digno de marcar y de celebrar. Por eso marcamos el mundo en antes de Cristo o después de Cristo. La gente que no cree en Jesús como Dios cambia las palabras y dice antes de la era común y después de la era común. Pero los que pusieron la fecha del nacimiento de Jesús y pusieron la separación de los tiempos en antes y después de Jesús, tenían muy claro que ahí había ocurrido algo digno de marcar la historia del hombre. Otra de las cosas importantes para saber qué significa la Navidad es el mismo nombre Emanuel. Emanuel, o Manuel en castellano, era un nombre que tradicionalmente se ponía a los niños que nacían el 1 de enero. Entonces, dice la palabra que en el versículo 23, Mateo 1:23, dice: He aquí una virgen concebirá y dará a la luz un hijo y le llamarán su nombre Emanuel, que es traducido Dios con nosotros. Es decir, que Jesús, sabemos en la Escritura que por lo menos tenía dos nombres. Eso no es nada extraño en el mundo hebreo. En el mundo hebreo los padres ponían un nombre. Muchas veces ese nombre tenía un uso religioso, es decir, delante de la comunidad, realmente era un nombre hebreo. Luego tenían un nombre civil, es decir, un nombre en el cual la gente día a día los conocía, generalmente era o arameo o griego o en latín, dependiendo del área donde viviesen, ¿no? Entonces, Jesús, sabemos que lo llamaron Jesús, que en hebreo significa Yeshua, el Salvador, que le pusieron también Emanuel, que en hebreo significa Dios con nosotros, porque esos dos nombres nos daban a entender cuál era el propósito de la venida de Jesús: salvar y manifestar a Dios en medio de los hombres. Así que, si tenemos que entender cuál es el propósito de la venida de Jesús, nos tenemos que ir al Evangelio de Juan, capítulo 1. Y curiosamente, cuando estaba preparando esta predicación, el Señor me llevó a que tenía que compartir en este pasaje. Cuando se hacen predicaciones acerca de la Navidad, generalmente se utiliza Mateo 1 y 2, donde habla del nacimiento de Jesús, el Belén, los pastores, o se habla de Lucas también. En los primeros capítulos
habla de todo eso y se vuelve a recalcar la historia de la Navidad, pues tal cual está en esos capítulos. Pero yo voy a hablar de Juan 1, porque Juan 1 nos dice el porqué. Porque eso del Belén y los pastores está muy bien. Es decir, Dios, si uno lo piensa, Dios se hace hombre, viene en una pareja joven de Israel, del sitio más perdido del mundo, no vino en Roma, no vino en Atenas, vino en una ciudad pequeñita, Belén de Judea, ni siquiera en Jerusalén, porque Jerusalén era una ciudad que en las fiestas albergaba hasta 1 millón de personas en los tiempos de Jesús. Eso sí que era gente, para la época era gente, y el templo era una cosa, el templo de Jerusalén era una cosa, una maravilla de la humanidad de esa época. Pero vino a un pueblecito, no sé cuántos habitantes, más bien pocos, Belén de Judea, la más pequeña entre las ciudades de Judá, mas de ti saldrá el Salvador, dice la palabra proféticamente. Entonces la Escritura nos muestra cómo el Dios Todopoderoso se encarna en un bebé de carne sonrosada, en un establo, en una cuna por pesebre, lo cual nos muestra, la humildad, el Dios dejando su trono de gloria todopoderoso para compartir nuestra miseria, nuestros fríos, nuestras suciedades, nuestras pequeñeces. Y uno tiene que entender, aparte de lo folclórico del asunto, qué propósito tiene todo eso. Es decir, cuando la gente solamente se queda en las figuritas del Belén y en lo bonito que es la historia esta, no se da cuenta toda la revelación que hay detrás. Dice Juan 1.1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Cuando la Biblia habla del verbo, es un título de Dios, es decir, la acción. Un verbo es el que tiene acción, o la palabra, que es la que tiene contenido. Pero la palabra que se utiliza en griego, logos, significa todo lo que es Dios, haciendo y obrando, viene a esa tierra. Y este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de Jesús como el creador de todas las cosas. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Está hablando de que la auténtica luz, la auténtica vida es Jesús. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Fíjate, aquí está haciendo una descripción de Jesús. Y Jesús nació en un sitio oscuro, en un sitio sucio y en un tiempo, creemos que el horario debió de ser nocturno porque estaban durmiendo los pastores, así que él debió de nacer por la noche. Y es una metáfora también de la humanidad. Vimos una humanidad sucia, llena de oscuridad y llena de inmundicia. Y en ese tiempo, que es un reflejo también del tiempo actual que vivimos ahora, nació Jesús. Dice el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Hay muchos que le encanta poner luces en la Navidad, pero verdaderamente esas luces que tenemos tienen que recordarnos que Jesús es la luz que vino a este mundo a iluminarnos. Eso es lo que tenemos que proclamar a la gente, que la luz verdadera vino a este mundo porque el mundo estaba en oscuridad y porque el mundo necesitaba su luz. Dice el 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Imagínate, el dueño del mundo, el Señor, el Creador, vino a este mundo y encima ni siquiera le reconocimos. Verdaderamente los pastores, y todos conocemos la historia, cuando el ángel les anunció que había nacido en Belén de Judea aquel que es el Salvador, con su inocencia y con su amor, fueron a verlo. Imagínate, qué escena. Y el ser humano conoce la Escritura, ha escuchado el Evangelio y no viene a honrar a Jesús. La Navidad es honrar y reconocer quién es Jesús. Quien no reconoce, quien no le da a Jesús el honor
que dice aquí en la palabra no está celebrando la Navidad. De Dios está celebrando otra cosa distinta. Y nosotros tenemos que aprender a poner los puntos sobre las íes y a dar la luz, dice la Escritura, que la exposición de tu palabra alumbra. Tenemos que compartir con la gente lo que significa para nosotros. Dice el 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad o poder de ser hechos hijos de Dios. Para esto vino Jesús, para que el ser humano pudiese acercarse a Dios y pudiese entrar en una relación familiar con Él. Muchos ponen un Belén en la casa recordando porque Jesús nació, pero no dejan que Jesús entre a su vida. Es una contradicción total y absoluta. Decir que ha venido el Salvador, pero no ir a Él para que te salve, es lo peor que podemos ver en la Navidad. Verdaderamente la Navidad es una oportunidad para poder hablarle del Salvador a la gente, mostrarle que tienen que ir a que Jesús les ilumine, a que Jesús entre en sus vidas. Si nos damos cuenta, el que cuando Jesús en el vientre de María y con José fueron allá a Belén y estaba todo ocupado y no encontraron lugar en el mesón, esa historia tan bonita, en cierta manera es una metáfora del ser humano. Jesús viene a entrar a tu vida, a morar en ella y llama a las puertas y se encuentra que todas las puertas están cerradas, que nadie le escucha. Solamente encuentra lugar en un establo, en un pesebre, y solamente le vienen a recibir gente humilde, gente sencilla, gente sin estudios, pero gente que ha tenido un encuentro con Dios a través de ese ángel que les habló. Todos necesitamos un encuentro con Dios. La verdadera Navidad es tener un encuentro con Dios y recordar ese encuentro que un día tuvimos con Él, que nos trajo a sus pies. Dice el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo fue hecho carne. Eso significa la Navidad. Dios se encarnó y habitó. La palabra que se utiliza me encanta, porque es la misma palabra que tabernáculo, como el que tenemos ahí hecho ahí en maqueta. Es decir, Dios puso su tabernáculo entre nosotros. Es decir, que el mismo tabernáculo que en el desierto era un modelo del templo que luego se edificó en Jerusalén, Dios puso su tabernáculo con su presencia por medio de Jesús. Jesús era el tabernáculo. No solamente el que se hizo en el pasado en el desierto, sino el tabernáculo presente. Y dice, lleno de gracia, lleno de verdad. Dice el 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Ese niño que nació es la plenitud de Dios, la gracia de Dios y la verdad de Dios para todo ser humano. De tal manera que la verdadera Navidad es festejar que tú tienes plenitud en Jesús. Imagínate la palabra plenitud. Muchas veces cuando hablamos del Evangelio parece que estamos vendiendo una medicina. No, te va a solucionar los problemas, te va a quitar el sufrimiento, te va a arreglar esto, te va a arreglar lo otro. Parece ser que estamos vendiendo un crecepelo o cosas por el estilo. Pero el Evangelio es plenitud, es decir, Dios llenando todo en todo, como hemos cantado en esa canción. Vino tu presencia y todo lo cambió. Ese es el Evangelio, todo cambiando, todo llenándose de su plenitud. Dice el 17, pues la ley vino por medio de Moisés. Y este es un versículo que los judíos no entendían muy bien. Ellos decían, nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos parte de la familia de Dios porque tenemos la ley de Moisés. Y la ley de Moisés es muy importante.
es todo el Antiguo Testamento, es el que profetiza, el que habla de Jesús, el que nos muestra los valores éticos y morales que tenemos que tener, donde nos enseña al pueblo de Israel como modelo de conducta y como modelo de cosas que también tenemos que evitar. Entonces, si solamente tuviésemos la Biblia hasta el último de los profetas del Antiguo Testamento, Malaquías, pues algo tendríamos. Los judíos actuales solamente creen en esa parte. Pero cuando vino Jesús, algo nuevo vino. Vino gracia, vino verdad, vino vida, vino presencia. Todo lo cambió y lo extendió a toda la humanidad. Y dice aquí, en el 17, la ley vino por medio de Moisés, la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Nosotros festejamos que Dios no se limitó a un pueblo, que Dios no se limitó a un territorio y que Dios no se limitó a un templo en Jerusalén, sino que su gracia y su verdad la extendió por todo el mundo por medio de Jesucristo. Y por último, el 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. Y esta es una gran verdad. Nadie ha visto a Dios. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La verdadera Navidad es conocimiento de Dios. Si no se habla eso, si no se comparte eso, si no se festeja eso, estamos celebrando otra cosa. Un tiempo familiar, un tiempo de comida, un tiempo de falsa alegría. El problema que tenemos es que la alegría que habla este mundo es una falsa alegría. Por eso la gente se suicida, porque es falso. No existe verdadero gozo, verdadera alegría. La gente empieza el año 1, el día 1 de enero, y empieza el año y se siente igual de desgraciada, más gorda porque ha comido más triste porque ha visto gente que no les quiere, no les valora, porque no encuentra en la familia ese amor y esa unidad que buscase, y sobre todo se mira al espejo y se encuentra que su vida sigue exactamente igual, que no hay paz, que no hay amor en sus vidas. Y eso tenemos que hablarle a la gente, que hay verdadera paz y hay verdadero amor y que hay verdadera vida a través de Jesús. ¿Qué debemos hacer nosotros? Y ya llegando a la conclusión, ¿qué es lo que como creyentes en Dios y en la palabra tenemos que hacer? Una, no dejarnos contaminar. Es triste, de verdad. Hay iglesias que tienen arbolitos de Navidad, que tienen Papá Noeles, y que tenga que ver Papá Noel con la Biblia. Según la tradición, en el siglo IV había un obispo por ahí que se llamaba Nicolás, en los tiempos de los romanos, que se dedicaba a dar regalos a los niños, y de ahí vino esa tradición. Pero en 1930, Coca-Cola Company, para hacer una promoción de que la gente bebiera Coca-Cola en Navidad, cogió al gordo que tenían con barba, con el cual escenificaban lo que ellos entendían por la Navidad, le vistieron de rojo, que era el símbolo de Coca-Cola, y lo empezaron a promocionar por carteles por todo el mundo. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con lo que nosotros estamos predicando? O sea, ese gordo con barba, ¿qué tiene que ver con Jesucristo hecho hombre para traer salvación a la humanidad? Entonces no tenemos que contaminarnos. No podemos permitir que en las iglesias haya cosas que no son de Dios, porque a la gente le quita el foco donde tiene que tenerlo. ¿Qué tenemos que hacer mal? Aprovechar para testificar. No podemos ir de fanáticos por la vida. Muchas veces los creyentes a veces somos tan iconoclastas. Iconoclasta significa el que está derribando estatuas todo el día porque se cree que tiene razón. Y es verdad, esas estatuas no le dan la gloria a Dios, pero tampoco Dios nos manda que cojamos un martillo y nos dediquemos a destruir todas las estatuas religiosas que nos encontremos por el camino. Pero sí tenemos oportunidad de testificar con amor y con sabiduría donde el Señor nos ponga. ¿Qué es la Navidad? La Navidad es anunciar el Evangelio. Eso es la Navidad. Y si nos invitan a una casa y si estamos en una familia, tenemos que hacerlo con sabiduría,
Tú necesitas sabiduría de parte de Dios, porque hablar a bibliazos no funciona, pero sí hablar con sabiduría. Y predicar el verdadero evangelio y predicar la necesidad de conversión a él. Así que, con estas palabras, quiero acabar esta palabra animando a todos aquellos que nos están escuchando a que tengan un encuentro con Jesús, a que le acepten en sus vidas, le abran la puerta, no sean como esas puertas cerradas que había en Belén cuando iban José y María, que vengan a postrarse delante de él como se postraron los pastores, y me hacía reflexionar mucho el versículo que el ángel le dijo a los pastores: porque ha nacido en Belén de Judea Cristo el Señor. Tú fíjate que antes de decirle que ha nacido un Salvador, les habla de que ha nacido el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Salvador. Y cuando tú le recibes como Señor, cuando tú le recibes como tu Salvador, es cuando tu vida cambia y donde verdaderamente Dios trae su presencia, su perdón a tu vida. Así que con esto oramos y pedimos que tú lo puedas recibir. Que el Señor os bendiga a todos. Amén.